¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos veíamos tú y yo? Demasiado, la verdad es que demasiado, pero si estáis viendo esto es por algo positivo y es porque volvemos ahí a tope. Vamos a hacer unos pequeños cambios que ahora más adelante os comentaré. Pero estamos aquí y estamos a tope y el día de hoy lo vamos a pasar bien porque mira qué camisetilla llevo, Fun Nights. Así que hoy puede ser una de esas noches divertidas, así que acompañadme. Está el cielo un poco trambólico, pero eso nos gusta. No, todavía no he arreglado la Touring, así que seguimos con el Civic. ¡Oh, mierda! Tío, el perreo, loco. No, tío. Bro. Ya la ha liado, tío. No lo he liado, está liado. Está liado, el puto Z este está maldecido, Tengo latillos nuevos y no los hemos montado porque no podemos sacar estos. O sea, los tengo nuevos y no los puedo montar porque no tenemos bolsa. A ver, pero es que la gente no tiene ni idea. Para quien no sepa de qué va el tema, este es el Z de Uri, ¿vale? Lo compramos hace diciembre, ¿no? Y desde entonces pues le hemos ido haciendo cosillas que vosotros no habéis visto por aquí. Si seguís a Uri pues lo iréis viendo en su canal. Pero básicamente las últimas semanas le hemos estado cambiando todos los brazos de aquí porque de Silent estaba fatal. Y además cuando planchas el coche pilla mucha caída, además es un coche para derrapar, la geometría tiene que estar en su sitio. Así que le montamos todos los brazos regulables, ¿no? Bueno, también suspes, obviamente. Y por la parte delantera aquí se viene la creme de la creme. Le montamos manguetas Naoki. No, bueno, estas son las manguetas originales pintadas. Y le montamos todo el kit de ángulo de Parshop Max, pues los brazos regulables, los tie rods, track spacers. Le montamos también latiguillos gel y las roscadas. Separadores Team Car Engine, obviamente. Y en teoría estaba listo el coche. Es decir, el otro día estábamos todos contentos que íbamos a ya por fin sacar el Z de aquí. Y claro, como está en todo el medio, pues no podía sacar el BMW, ni el MR2 ni nada. Y por fin estábamos felices de que íbamos a sacar los coches. Y cuando nos pusimos a purgar, vamos a enseñar mejor qué es lo que pasa, porque estaba todo, lo único que faltaba era purgar los frenos. Y mirad qué maravilla. Fuimos a ver los purgadores y estaban básicamente soldados con lo que es la pinza. Pero es que ni enfoca, te está diciendo eso, no puede ser verdad. Bueno, eso, se supone que ahí debe haber una rosca, ¿vale? Pues no está, porque la rosca se ha desintegrado junto con la pinza. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Alguna chapudilla se puede hacer. Uri lo que ha hecho ha sido comprar pinzas nuevas y ya está. Así que hoy deberíamos poder montar esto y deberíamos poder ir a dar una vuelta, lavar los coches. Va a llover un poquito, así que derrapamos. No quiere decirlo, pero es posible. Tenemos ya otro problema. Compró latiguillos nuevos, delante y detrás, Hell Performance. Y la liada es que aquí, que es de donde viene la línea de freno rígida, a esta parte de aquí, que es la que se sustituye, esta unión de aquí está soldada también. No podemos hacer nada, o sea, no podemos sacarla. Por lo menos en el otro lado. En este no hemos probado. Esta parte de aquí no quiere girar. Está pegada también. Total, esto es lo que tiene comprar un coche importado de UK, que tiene sus óxidos y demás. Yo con el MR2 la verdad es que no he tenido problemas de estos. O sea, con el MR2 nunca he partido un tornillo, nunca se me ha quedado clavado nada. Y con este sí que partimos varios tornillos de la suspensión, pero con el MR2 la verdad es que de puta madre.
Así que con ello contento. Ahora que empezaremos a meterle caña, ya iremos viendo, porque si no me seguís en Instagram no tenéis ni idea, pero todo esto de aquí es para el MR2, brazos de suspensión Harris muy pepinos, ya lo veréis en el vídeo, o sea, cuando lo instalemos. Y voy a hacer una restauración de todo el subchasis y de todo, absolutamente todo lo que hay por aquí detrás. Lo vamos a chorrear todo, lo vamos a pintar todo, lo vamos a dejar todo brand new. Así que espero que salga un poquito mejor que este, porque este está dando un por culo muy heavy. Por otro lado tenemos aquí la Bema, la conocida Bema, el mueble V. Y le hemos estado haciendo bastantes cosillas. En primer lugar, y que no estaréis viendo un cagao, hemos empezado con la reducción de peso. Antes el coche lo utilizaba de diario y pues todo el tema interior pues me gustaba tenerlo. Ahora que solo lo utilizo para correr, la verdad es que ya que no corre, le voy a hacer una reducción de peso y pues tocaba sacar asientos, moqueta, tocaba sacar salpicadero, mil historias que al final pues lo dejé a medias y ahora tengo que acabarlo, pero el día de hoy no. En primer lugar tenemos nuestro maravilloso y potente motor de mierda, que no corre un cagao, que por eso también he decidido hacerle la reducción de peso, porque ya que no corre, pues por lo menos que pese poco. Y bueno, pues me estuve aquí varios días pegando una lavada que flipas. Le puse el Castang este porque me echa bastantes vapores por la tapa de balancines, cosa que no es bastante bueno, la verdad. Y también el tema del radiador, fan shroud, ventiladores y todo. Llevamos, como ya sabéis, el ventilador Mishimoto. Le puse los ventiladores estos Mishimoto de 10 pulgadas. Y le hice, esto sí que no lo habéis visto, le hice un fan shroud, pero no sé cómo se dice en español. Es decir, esto es ingeniería pura, chavales, vamos. Una especie de embudo, ¿vale? Para que me entendáis, para que todo el aire lo chupe y pase el aire a través de absolutamente todo el radiador. Tenemos, ya sabéis también, la emisión CDA en fibra de carbono. Y pues bueno, un vano de motor ahí, pues normal, pero por lo menos bonito. ¿No has enseñado aquí la obra de arte, tío? Es que, ¡hostia! Claro, tío. También pinté la tapa de esta balancines, bueno, solo esta parte, porque la pinté a brocha desde aquí y ha quedado que flipas. O sea, tiene efecto madera, pero es brutal. O sea, te ríes, pero queda de puta madre. Y queda súper guay. O sea, a mí el de este así con el metalizado, a mí me flipa, tú. Pero bueno, por ahora este es lo que digo. Está ready para salir a rustir, que hay que apañar el maldito coche de Uri. Lo que sí tengo que hacer es echar el 13 para adelante, o sea, para atrás, recoger un poquito por aquí porque está todo bastante caótico. Así que Uri me acaba de dar malas noticias. Hay que cambiar el latiguillo sí o sí. Se la carga, ¿ves? Que es una fuerza hacia donde no era. me veo, como no, Uri, como no salgamos hoy, me voy a cagar en tu vida. ¿Es esto? Bro, ni puta gracia. Y no sé este men de que se ríe, tío. No hace gracia, joder. Sé que no veréis un cagao, pero ahí le ha metido una escañada que ha flipado el pobre latiguillo. Sí. Ahora hay que sacarlo sí o sí. Ahora hay que cambiarlo sí o sí, pero el otro no. Vamos a el otro está bien montado todo, es esto el que da problemas. Así que, amigo mío, te vas a ir fuera. Bueno, espérate, que no se ponga chulo. Más chulo vamos a ser nosotros hoy. Sí, no sé yo cómo, la verdad. Por cierto, se me había olvidado. He pedido justamente esta mañana un termostato nuevo Mishimoto que abre a 68 grados. El de serie no tengo ni idea cuánto abrirá, pero calculo 85 más o menos. Y eso lo que va a hacer es que el motor ya de por sí trabaje un poco más frío. Entonces, en teoría, no debería llegar o debería costarle mucho más llegar a altas temperaturas, cosa que en un coche así, que ya sabéis que vamos a circuito y le damos a muerte, pues nos viene bien. Así que voy a probar el termostato Mishimoto, os comentaré a ver qué tal. Y también hemos pedido los manguitos nuevos de Mishimoto en negro y el codo de admisión también de aquí, que en principio lo tengo todo bien, pero son cosas que tienen muchos años y prefiero comprarlo todo nuevo y así me aseguro de que no voy a tener ningún problema. El codo de admisión sí que está bien, o sea, lo cambié hace un año aproximadamente. Bueno, cuando compré el coche básicamente. Pero estos tubos de aquí sí que son súper importantes y además va a hacer que quede súper guapo y va a ir todo a conjunto, todo Mishimoto. Va a quedar bastante pepino. Y creo que a estas alturas ya no hace falta ni que lo diga. Tenéis códigos de descuento en la descripción de Mishimoto, EBC, Hell Performance, de muchísimas otras empresas. Y si necesitáis cualquier cosita de estas de Mishimoto, pues lo pilláis ahí con el código y os vais a ahorrar bastante dinerillo. Y ya sabéis que lo que más mola de Mishimoto, que a mí me da una tranquilidad que flipas, es que tiene todo, o sea, absolutamente todo, cualquier pieza, ya sea un tubo de silicona, un radiador, un ventilador, tiene todo garantía de por vida. Es decir, se te rompe o lo rompes y te lo cambian. Y así a seguir. Pero saca la pata, loco, que ahí está más podrido. Ahí. Lo que te está enfocando los huevos. A ver, como podéis ver, eso está más que podrido y pues eso, se parte todo, se une todo y al final pues se rompe por la parte más débil, que en este caso era el látigo. Así que vamos a ver si lo solucionamos. 10:45 de la noche y el puto Z en su sitio. Cuando crees que ya todo está perfecto y cuando ya la teoría dice que nada puede ir mal,
Entonces va mal. Puto Uri está maldecido y solo compra coches que dan por el culo. Pero en fin, creemos que tenemos la solución, como siempre. Así que mañana por la mañana pronto iremos a buscar la solución y bueno, ya veremos, ya iréis viendo vosotros también. En teoría era, empezábamos un día para cambiar los brazos, quitábamos las manguetas el mismo día, cambiábamos las rótulas el mismo día y el día siguiente montábamos los brazos. Mira, hace 2 semanas. Mierda. Sin comentarios, o sea, es que estoy ya... Me río por no llorar, pero ahora mismo me podría llorar. Se supone, y solo se supone, que esto va a ser la solución a nuestro final problema con el Z. Y hoy, que por cierto es día siguiente, 40 días después, hoy deberíamos poder sacar por fin el Z. Son las 10:30 de la mañana, tenemos hasta la 1:30, así que esperemos que podamos sacarlo. Bueno, el día de ayer, día al que no visteis un cagao, por fin conseguimos apañar el Z y lo sacamos a la calle. No lo visteis porque no pude sacar yo el BMW, entonces, pues ¿para qué? Hoy sí que ya tenemos los dos coches listos. Por aquí el BMW y por ahí detrás está el Z. Así que vamos a ir a una vueltecilla, pero antes tenemos que pegar una recogida, una barrida y una fregada local que es flipante porque... Sé que no lo podéis apreciar, pero está todo lleno de mierda, que flipas. Y todo tiene que estar limpito, tiene que estar ordenado, fregadito. La verdad es que el Z todo bastante bien. Joder, qué pechaco, tú me van a censurar, loco. Todo bien, menos... Aquí un poquito el fitment iba bastante justito. Las ruedas tocaban por todos lados, la verdad. Y ahora lo hemos vuelto a ajustar, le hemos abierto un poquito más las aletas. Sí, sé que se ha saltado la pintura, además ya estaban bastante chungas. Aquí como veis pues tiene un agujero de óxido y demás. Pero vamos, que es un coche para derrapar, así que aletas de drift. Ahora ya no debería tocar, la verdad es que el fitment ha quedado bastante guay. La aleta ha pasado de ser plana, que eran 90 grados, a tener pues no 45, pero sí sus 40-35 graditos. Así que está bastante guay ya para derrapar y que no toque en ningún sitio. Bueno, ya estamos en la carretera con el BMW y deduzco que no me estaréis escuchando prácticamente nada porque el coche suena bastante. Voy con las ventanillas abiertas porque hace un calor que flipas, pero bueno, yo hablaré, si se escucha bien y si no, pues no lo podré poner. Cómo echaba de menos este coche, o sea, wow. En fin, supongo que si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque te gusta esto, porque te interesa mi vida, porque te interesa lo que hago. El puto túnel. Entonces, ya habrás visto que este vídeo es un poco más de hablar, de contarnos cosas, de actualizar, porque, como ya he dicho, hace mucho que no subía un vídeo. Y eso es debido a varios motivos. Muchos pensaréis que ha sido por el tema del coronavirus y demás, y en parte supongo que sí, pero supongo que tampoco, porque digamos que han pasado ciertas cosas en mi vida, ha sido todo como un cúmulo de cosas a la vez, que han hecho que al final decida tomar un pequeñito descanso de todo esto del tema de YouTube, porque sinceramente los últimos 2 años han sido una obsesión muy exagerada con todo esto, con todo el tema de desarrollo personal, de YouTube, de mi vida en general. Me he obsesionado demasiado en conseguir mis objetivos, en cumplir mis metas, y como que me había olvidado de otras muchas cosas que también son importantes en la vida, ¿no? Entonces, digamos que durante este tiempo, pues, a veces es necesario tomarse un pequeño descanso, parar un poco, volver a coger carrerilla para volver a tener claros esos objetivos y para reestructurar un poco la manera de hacer las cosas, que creo que es exactamente lo que necesito, cambiar un poquito, cambiar mi manera de hacer los vídeos, de enfocar los vídeos y, no sé, probar cositas diferentes. Me he estado limitando mucho en el tema de creación de contenido durante todo este tiempo por eso, por la obsesión con las visitas, con los números, con todo eso, y he dejado de hacer muchas cosas que me gustaban y que a lo mejor hubieran ido súper bien. Entonces, a partir de ahora simplemente voy a hacer lo que a mí me salga. Si a la gente le gusta, me parece súper bien, y si a alguien no le gusta, pues también me parece súper bien. Es decir, ahora mismo lo que estoy haciendo ahora, de hablar con vosotros, dar una vuelta y hacer un vídeo más tipo vlog en vez de todo el rato mecánica, pues hace mucho tiempo que quería hacerlo y hablar con vosotros, que conozcáis un poquito más de mí. Y por un motivo o por otro, pues al final no lo he hecho. El coche, la verdad es que le he hecho varias cosas de tema de temperatura y demás. Como digo, de momento, para el ratito que vamos andando, sigue a 70 grados de aceite, cosa que bastante bien. Oye, llevamos los electros enchufados los dos a la vez. Entonces, ¿qué se viene en el canal? No tengo ni idea, sinceramente, no tengo ni idea. Ya empiezan otra vez los track days, tengo la semana que viene o la otra, no me acuerdo, una tanda con el MR2,
manteniendo obviamente la esencia, intentando hacerlo mejor y sobre todo mi objetivo es poder traeros más contenido, aunque no sea tan editado y no sea tan perfecto y todo eso. Si os gusta de verdad, os va a entretener igual, vais a aprender exactamente igual y no sé, creo que va a ser bueno para todos porque como digo, a vosotros vais a tener más contenido y yo voy a intentar ¿qué coño? Uri me está haciendo luces, eso no es buena señal. Voy a poner los canchos para que sepa que le he visto. Y ahora en el bache ese ha tocado algo, por lo que no tengo ni idea de qué está pasando. Ahora pararé. No entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa, tío? Vaya, pues nada, ahora a ver qué es lo que ha pasado. Falsa alarma, eso que habíais escuchado, bueno, que he escuchado yo, supongo que vosotros no. ¿Qué coño? No era mi coche, era el coche de Uri, era una aleta en un bache. O sea, era la aleta, o sea, la rueda tocando la aleta en un bache. Muy bien. Ha sonado heavy, ¿eh? Imaginaros para que piense que es mi coche. No sé por qué, pero las últimas veces que he conducido este coche he notado como que corre bastante más de lo que yo estaba acostumbrado antes, por lo menos. No sé si es porque estoy acostumbrado a ir con la mierda de Civic a todos lados, o es que las pocas mejoras que le he ido haciendo, el tema de los electros, el vanos y todo eso, pues igual, yo qué sé, se ha despertado un poquillo. Ojalá. Bueno, también tener en cuenta que hemos quitado 4 cosillas le hemos vaciado, muy light, ya digo, todavía falta muchísimo, pero yo calculo que ya le hemos quitado unos 50-60 kilillos, me parece que no, pero se nota, ¿eh? Ya digo, el coche ahora tiene una rabia que no había tenido nunca antes. Te digo yo que tiene más mala hostia, tío, que chirría hasta la puerta, tío, no entiendo. Bueno, me encanta. Tío, ahora corre más, loco. Es que estoy flipando. Flipa, ¿eh? O sea, vosotros no lo notaréis, obviamente, pero os juro que noto como que tiene un montón más de rabia. No entiendo. Este coche tiene algo especial, ¿eh? Al final le he pillado un cariño especial, me encanta. Aunque me meta con él por ser un BMW, en el fondo lo quiero. Vamos a pegar una lavadita, que el pobrecito lleva en el local bastante tiempo y se la merece. La gente flipa, ¿eh? O sea, nos ve a mí y a Uri, es que flipas, o sea, mires donde mires, la gente gira, se parte el cuello. Deduzco que porque este flipan porque es como muy destroyer, ¿no? Se tiene que hacer raro de cojones ver un coche así por la calle. Y el de Uri porque está gordo que se te va la olla. Digo, ¿eso que suena? Son las putas aletas de Uri, tío. O sea, ¿cómo suena, tío? ¿Pero cómo toca tanto? Madre mía, chaval. Ya hemos llegado a la gasolinera, así que ahora toca lavadita time. Bueno, ahora salíamos del lavadero y el maravilloso Z de Uri ha decidido empezar a fallar un cilindro. ¿Me explicas el por qué? Hace días, también hay que decirlo, que hace días que a veces a relentí era como que fallaba un poco, pero de ahí a que ahora falla un cilindro forever, no sé, seguramente sea algo sencillo, bobina bujía, así que ya lo miraremos. Uf, qué tarde más completita, la verdad. O sea, al final nos hemos estado
tela de rato y al final se ha hecho una tarde bastante interesante. Una pena que esas cosas no las podamos contar aquí en vivo. Contar se puede, pero no podéis ver. Ya. Se puede contar así sin dar muchos detalles. Ha sido... pero... Ya, pero... Triste, pero joder, cosas que pasan, ¿no? O sea, ha sido triste, pero ha sido muy gracioso. Sí, pero... ellos se lo han tomado bien también. Sí, dentro de lo que cabe, porque solo querían el motor. Sí. A ver, Solo querían el ¿lo motor. explicamos o no? Están diciendo, solo querían el motor, han destruido un coche. Vale, estábamos dando una vuelta en una rotonda y al salir vemos a unos personajes con un BMW, una 47 descapotable, todos flipados y hemos dicho, ¿dónde van estos, sabes? Digo, igual nos han visto y... Sí. Yo qué claro, sé. hemos pasado y estaban en Claro, un bar ellos. exacto, estaban en un bar y hemos por pasado lo con visto... los coches y han hecho... Sí, total, que mientras volvíamos aquí hacia el local, nos han adelantado y cuando nos han adelantado he visto que era un colega y era un M3, no era un BMW descapotable de estos ahí gitanillos, no, era un puto M3, ¿sabes? Y bueno, nos han adelantado, han tirado y nos hemos llamado a Uri, yo en plan, oye, que yo tenía que llevar el coche a casa y tal, y digo, hostia, sí, pero vamos aquí, no sé qué, hacemos un par de fotos. Y de repente, estamos al teléfono y los veo a los notas ahí, pegándose una puta rotonda toda hostia, de cuatro, ¡oh! Derrapándose aquí. Loco, pero ¿y estos personajes de dónde se han escapado, sabes? Total, que hemos seguido dando una vuelta y ha habido, pues, una curva que, pues, yo he empezado a probar el coche, ¿no? A ver cómo iba y tal, los neumáticos se agarran y, pues, el del M3 también lo ha probado y al salir de la rotonda he hecho el cambio de peso y he seguido por un carril que era un carril súper estrecho, pero ha sido un puto suicidio, la verdad, ha sido un puto suicidio. Pero bueno, yo lo he hecho bien, muy justo, o sea, rozando todo, por delante y por detrás, la verdad me he flipado que flipas. Pero he escuchado ¡pah! Y yo he pensado, bueno, un petardazo de estos que pega el BMW, ¿no? Y cuando me he girado para atrás, o sea, vino por el retrovisor y veo el parachoques de detrás del M3 colgando, el coche así como raro. Y digo, ¿qué cojones ha pasado? Y los veo que se paran ahí al lado y yo, madre... Que han pegado una puta hostia con el M3, que se te va la puta olla. Increíble. Han doblado el trapecio, han doblado las llantas. Loco, había media llanta. O sea, media puta llanta, tío. Eran fake. Ya, a ver, no eran llantas originales de M3, menos mal, si no nos hubieran partido así. Pero qué puta hostia, chaval. Y el dueño que lo había comprado hacía 2 o 3 días, ¿no? Sí, pero ha dicho que lo quería para swap, para... Claro, lo quería para aprovechar el motor, para preparar su coche y tal. Mira, se estaban partiendo la polla, Sí, estaban sí. todos bien, o sea, no os preocupéis. Sí, no ha pasado, Estamos o sea- contando esto porque hemos hablado con ellos, han dicho, vas, Sí, están bueno. partiendo la polla, has hecho una foto, así que sí. Pero loco, que en 5 minutos ha aparecido el colega con el remolque y se Sí, ha- sí. y Se ha llevado el coche. Brutal. Cosas, ¿ves? Estas cosas nos pasan a nosotros para que las contemos y no las hagáis vosotros. A ver, yo siempre lo digo, la opinión es que esto es un tema súper extenso y demás y no sé qué. A ver, yo siempre digo lo mismo, o, bueno, nunca lo he dicho, pero mi opinión es, derrapar en la calle, ¿está bien o está mal? Pues depende dónde lo hagas. Si lo haces en medio de una rotonda donde está, yo que sé, en medio de la ciudad y poniendo en peligro a gente poniendo en peligro los coches de los demás, pues eres gilipollas. O si te pones a hacer el tonto en quedadas y con gente al lado y todo eso, eres gilipollas. Pero considero que si te vas a un sitio apartado, que es el caso donde vamos nosotros, Claro. que está totalmente desierto y el único peligro es que te cargues el coche, como ha pasado en este caso, pues Mira, yo, o sea, a ver, cada uno, ya digo, habrá muchas opiniones, cada uno aquí pues tendrá su manera de ver las cosas. Yo veo que el fin de semana está totalmente desierto, es una zona que está siempre Domingo, desierta, no hay nadie y en domingo, trabajando, o sea, y a estas horas, no hay nadie. lo que queremos decir es que, bueno, podemos hacer el tonto en la calle, pero con cabeza, es decir, no ponemos en peligro a nadie, no hacemos... Lo único peligro es nosotros. Claro, o sea, el único peligro es que tú te vas, partes una llanta, partes no sé qué, te Jodes. pasará lo que quieras a ti, te jodes tú porque estás derrapando tú y aceptas el riesgo de que estás derrapando en la calle porque no puedes ir a circuito o lo que sea. Mientras solo te puedas hacer daño a ti o puedas perjudicar tus cosas, yo no le veo ningún problema. Y esto, o sea, no estoy diciendo que os pongáis a derrapar todos en la calle. Al final, quien derrapa en la calle, derrapa en la calle igual. Por lo menos, si puedo aconsejar algo, es que lo hagáis con un poco de cabeza y que lo hagáis en sitios donde se puede hacer. Y nada, espero que os haya molado este vídeo. Como digo, un vídeo un poco diferente, hablando, actualizándonos un poquito aquí. Las temperaturas del BMW, la verdad es que bastante bien, no lo he visto ni siquiera a 100 grados, así que de puta madre. Y aún falta, como digo, cambiar el termostato, manguitos y un montón de cosas. Así que no mucho más, nos veremos en el siguiente vídeo, espero que pronto. Adiós.